Soy el pastor Juan José Gil. Estamos tocando en estos días el tema de la gran tribulación. En sí el tema es amplio, es suficientemente amplio como para ocupar un gran espacio. Si lo queremos explicar al detalle nos llevará, yo diría, bastante tiempo, pero no queremos tomar ahora todo ese tiempo. Lo que sí me gustaría dejar claro es qué es la gran tribulación, porque hay hermanos que seguramente todavía no entienden del todo el concepto, qué es la gran tribulación. Se habla mucho acerca de cuándo empieza o cuánto tiempo dura. Son pensamientos, por supuesto, que están en la mente de todos, pero ¿qué es la gran tribulación? Para mí eso es esencial, que la gente lo pueda entender, porque precisamente por no comprender lo que significa la gran tribulación y por qué tenemos que atravesar ese periodo, por qué los creyentes nos vemos reflejados en la Biblia en ese periodo, pasando esas circunstancias. Si no entendemos este concepto de una forma más clara, seguramente nos vamos a sentir un poco confusos. Ya sabéis que hay doctrinas, tendencias acerca de, bueno, eh, ¿qué es en realidad la gran tribulación? ¿Quién está en la gran tribulación? Eh, si Jesús viene antes o después de la gran tribulación, si es para los cristianos, si es para los judíos, si es para los impíos o los incrédulos. O sea, todas estas preguntas son interrogantes que están en el aire, que muchas veces no hemos tenido quizá las ideas suficientemente claras. Ahora, yo he estado repasando todo esto que tiene que ver con este periodo y a mí me gustaría hacer un resumen, no me quiero, repito, tomar demasiado tiempo, así que voy a ir al grano y tratar de explicaros con la Biblia en la mano, con la escritura delante de mí, ¿qué es la gran tribulación? Entonces encontramos, primeramente, la gran tribulación es un tiempo de angustia, es un tiempo de prueba máxima, podríamos decir. Es un tiempo de, también, por supuesto, de reflexión, es un tiempo de huida, pero vamos a centrarnos en el tema de la prueba de la angustia. En Jeremías 30, pero ya antes en Isaías 26, aparece este concepto. Fijaros que en Daniel, y quizá de ahí arranque el término gran tribulación, en el capítulo 12, ya terminando el libro, y está yendo hacia la conclusión de la historia, nos dice que será tiempo de angustia como nunca antes. Ahí tenemos el concepto, tiempo de angustia como nunca antes ha ocurrido o hubo, que después retomaría Jesús. Entonces, si nos vamos a Mateo 24 o Marcos 13, también en Lucas 21, entonces ahí encontramos el mismo concepto, que es, habrá una gran tribulación. Claro, esa gran tribulación tiene sus pormenores, sus detalles, que los queremos cubrir ahora en un momento. Pero en principio, cuando hablamos de gran tribulación, tenemos que entender, se llama así porque es un tiempo de prueba máxima, es un tiempo de angustia. ¿Angustia para quién? Angustia, nos dice Jeremías 30, angustia dice para Jacob. Ahora, ¿eso significa que para la iglesia no lo será? Bueno, no es así, no es correcto ese concepto. Primero porque en Apocalipsis vemos claramente, en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 14, como cuando se anuncia, por ejemplo, la marca de la bestia o la persecución que lleva a cabo el anticristo, entonces nos está dando consejos
a los cristianos, a los creyentes. Y nos dice que, bueno, esa es la paciencia que tenemos que tener los santos, de atravesar ese periodo sin entrar en violencia, por ejemplo, o sin caer en la trampa de marcarse, nos advierte Apocalipsis 14. Entonces ahí vemos que está hablando a nosotros. ¿Por qué sabemos que es la Iglesia? Porque dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Entonces no podemos separar el pueblo de Israel en ese momento de la Iglesia, porque la fe de Jesucristo significa que son cristianos. Y no podemos decir, no, pero son cristianos judíos, sin más. Sería un error porque entonces haríamos una división que ya fue rota por el sacrificio de Jesús y que Pablo muy claramente deja claro en Gálatas, al menos, que ya no hay judío ni griego, sino que en Cristo Jesús, o ya no hay judío ni gentil, porque en Cristo Jesús somos uno. Ya no hay dos pueblos, ahora hay un pueblo. Se ha quitado la pared intermedia de separación, explica Pablo también en Efesios, en el capítulo 2. Así que ahí vemos claramente que está hablando de todos los creyentes, de los creyentes en Cristo. Va a haber angustia para todos. Entonces tenemos esas escrituras, Daniel 12:1 y luego también Jeremías 30 e Isaías 26, especialmente en el versículo 16, cuando nos dice, en la tribulación te buscaron, y está hablando de que hay tal angustia que las personas se sienten como de parto. Y ya sabéis, el concepto de parto está presente en todo lo que tiene que ver la gran tribulación. Habrá dolores de parto, nos dice, y ahí en Isaías 26 nos está, y en Jeremías 30, nos está mostrando que la gente se ha puesto pálida, están como si estuvieran dando a luz. Y entonces encontramos que esto resume el concepto de angustia. Ahora bien, ¿qué más cosas encontramos? Que es un tiempo de persecución. Y ahí vemos las escrituras, por ejemplo, en Daniel 11, a partir del versículo 31, cuando dice, se levantarán de su parte, hace una referencia a la bestia, al anticristo, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio, pondrán la abominación desoladora. Y entonces sigue hablando de que va a seducir a los violadores del pacto, más el pueblo que conoce a su Dios, leemos en el versículo 32, se esforzará y actuará. Y añade, los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y después viene lo de la persecución. Y caerán, muchos caerán o algunos caerán en cautividad, en despojo, a espada, o sea, muertos por espada. O sea, nos da una serie de referencias que nos ubican en un tiempo de persecución. Y esto es lo que encontramos ahí. Fijaros cómo lo expresa Jesús, porque cuando está hablando de este tiempo también dice habrá gran tribulación como nunca antes y retoma el concepto de Daniel 12. Y dice, el hermano entregará a muerte al hermano. Esto lo leemos en Marcos, el capítulo 13, versículos 12 y 13. El padre al hijo, los hijos a los padres, y será un tiempo de gran persecución. Dice, seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Y después termina diciendo, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, nos está dejando claramente que viene un tiempo de prueba en forma de persecución muy grande. En Mateo 24, Jesús decía, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. El mismo concepto y el mismo acontecimiento. Se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Así que aquí tenemos lo que podríamos considerar claves de cómo reconocer
la gran tribulación. ¿De qué va la gran tribulación? Después tenemos algo que es muy interesante. No doy esto en orden, quiero decir, angustia, persecución, la bestia, el tiempo de la bestia, como vamos a ver ahora, el tiempo de la marca y todo esto. No estamos diciendo que una cosa viene primero y luego la otra, no, estamos tratando de resumir todo lo que acontece en esa situación. Y ahora vemos que es también el tiempo de la marca de la bestia. Vamos a ver primero lo de la marca, que está en Apocalipsis 13, versículos 16 al 18, y hacía que a todos, esta es la segunda bestia, sabemos que en Apocalipsis 13 nos habla de dos bestias. La primera bestia que sale de la tierra, que reconocemos como el anticristo, y la segunda bestia la primera bestia procede del mar, que es la que identificamos con el anticristo o el sistema anticristo, y la segunda bestia es la de la tierra, la que procede de la tierra, que es la que conectamos con el falso profeta. Entonces, ¿qué dice en concreto del falso profeta? Dice que le hará por engaño que la gente, las naciones sean engañadas para hacerle imagen a la bestia y que la imagen pudiese hablar y pudiese matar a todo el que no la adore. Y entonces explica el tema de la marca. ¿Por qué la marca de la bestia es tan relevante en todo este tiempo? Dice que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en su frente, de manera que nadie pudiera comprar ni vender sino aquel que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, es una identificación que supone control, de manera que nadie va a poder tener una vida social normal, nadie va a poder valerse de los recursos, nadie va a poder tener nada si no tienes esta marca, si no cuentas con ese registro de control, vamos a llamarle así. Todo apunta a que sea exactamente eso, un registro en el cuerpo, en la mano derecha o en la frente, para control de la economía, control del ser humano, control de la población. Entonces, eso está claramente ubicado dentro del tiempo de las bestias y por tanto dentro del tiempo que consideramos de gran tribulación, de gran angustia, porque va a provocar persecución, va a provocar todo esto que estamos describiendo ahora. Fijaros en Apocalipsis 14, que dice que el tercer ángel, habla de tres ángeles, bueno, pues el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y por qué dice eso? Porque anteriormente nos ha dado una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es si alguno, dice, escuché una voz del cielo que decía, si alguno adora a la imagen de la bestia o recibe su marca en la mano derecha o en la frente, también esa persona va a beber del vino de la ira, es decir, de los juicios de Dios, y va a perder su salvación, va a perder su posibilidad de escapar del castigo eterno, de todo lo que está preparado para Satanás. Entonces, la advertencia es severa precisamente porque ese sistema de control, ese registro que conocemos como la marca de la bestia, va a estar siendo forzado y la iglesia, los creyentes, vamos a tener que tomar decisiones muy radicales, muy fuertes. No ponerse de ninguna manera la marca de la bestia. Por esta razón. Y entonces dice, oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque sus obras continúan con ellos. Es decir, será mejor no ponerse la marca de la bestia y preferir morir. Y entonces dentro de esa gran persecución que va a haber, que le da, yo diría, un sentido más completo, más integral al término de gran tribulación. Es decir, en vez de gran tribulación,
podríamos decir el tiempo de la gran persecución o de la persecución final. Por esta razón, estamos en el tiempo de la marca de la bestia. Ese registro de control nos va a causar una gran persecución por la decisión de no entrar en ese sistema, de no dejarnos llevar por eso. Entonces hemos hablado de que es un tiempo de angustia, es un tiempo de persecución, es un tiempo de la marca, y lo que está detrás de la marca son las bestias, es decir, es el tiempo de las bestias, es el tiempo de la bestia que reconocemos como el sistema anticristo o el propio anticristo, como queramos verlo. Entonces, en Apocalipsis 13 nos dice exactamente esto, que vio que salía del mar una bestia, la describe, pero ¿a dónde vamos? ¿Qué nos va a decir de esa bestia? Nos va a decir que hace grandes maravillas, de manera que toda la gente se asombra y se somete a esta bestia que recibe poder y autoridad y nos dice claramente cuánto tiempo, 42 meses. Es por esos 42 meses que de alguna forma podemos entrever o deducir cuánto tiempo va a durar esa gran persecución. Es decir, si el anticristo o la bestia tiene y su sistema tiene 42 meses para actuar, pues dentro de esos 42 meses vendría la gran persecución. Entonces, esa gran persecución, que no sabemos exactamente cuánto dura, pero sí más o menos está ubicado en este tiempo, es decir, aproximadamente serían 42 meses, aunque Jesús, ya lo hemos visto en el Evangelio de Lucas, dice que por causa de los escogidos, aquel tiempo sería acortado. Entonces, esto nos deja un poco como abierto el tema de cuánto tiempo va a durar esa gran persecución. Ahora, en ese tiempo de persecución, también mientras el anticristo está operativo y el falso profeta y están lanzando ese control y esa persecución para todo el que no se someta al control, entonces ahí tenemos que van a ocurrir otras cosas, van a ocurrir juicios. Los juicios de Dios van a estar también en actividad. Fijaros que por lo general, cuando hablamos de los juicios de Dios, tendemos a pensar en las copas de la ira. ¿Sabes? Por supuesto, las copas de la ira son también juicios de Dios, pero no solamente, quiero decir, puede haber juicios de Dios que no sean exactamente las copas de la ira, pero sí que sean juicios puestos por Dios o enviados por Dios para producir un cierto efecto. Por ejemplo, en Primera de Pedro se nos habla, y estamos ya hablando del tiempo de los juicios, en Primera de Pedro se nos habla de que el fin se acerca, que seamos sobrios, capítulo 4 de Primera de Pedro, que seamos sobrios, que el fin se acerca, que estemos preparados y que viene persecución. Y entonces nos dice que, bueno, es tiempo de que los juicios comiencen por la casa de Dios. También hay juicios, castigos, como queramos llamarle, destinados a producir un efecto primero en la iglesia, primero en los creyentes. Ese concepto viene también de Daniel 11, porque fijaros, lo estábamos citando hace un ratito, cuando nos está diciendo que los sabios caerán para ser limpiados, depurados, Daniel 11, a partir del versículo 32, y que van a ser purificados y limpiados hasta el tiempo del fin, hasta que Jesús regrese. Es decir, viene un tiempo de depuración. Entonces, estos juicios que son enviados a los creyentes tienen como finalidad depuración, limpieza, purificación, porque el Señor viene y la novia tiene que estar lista, limpia, pura,
sin mancha, sin arruga. Es como nos tenemos que presentar como una obra perfecta delante de Dios. Este es el concepto que aparece en estos pasajes. Los juicios vienen precisamente para provocar esta limpieza o depuración que el apóstol Pedro la compara como el oro que es probado en el fuego, es decir, es limpiado totalmente de sus escorias, de sus debilidades, de sus cosas ajenas a la pureza, de la santidad, de la fe, de la entrega, de todas estas cosas, a base de los juicios que serían los juicios que la Iglesia atraviesa durante ese periodo. Por supuesto, también habrá juicios de Dios contra un mundo malvado, contra el anticristo, contra el falso profeta, contra los moradores de la tierra. Por eso encontramos estas otras escrituras. Ahora vamos a citar algunas de ellas. Fijaros que ya en Isaías, en Isaías 26, nos dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti sus puertas, escóndete por un poquito, por un momento, hasta que pase la indignación. Añade, porque he aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Es decir, también va a haber unos juicios derramándose sobre una humanidad que ha abandonado a Dios, que se ha vuelto malvada hasta el extremo y que se ha entregado a la bestia, que se ha entregado a la marca de la bestia. Bien, esto es la descripción que encontramos repito, en Isaías 26. Pero fijaros cómo en Apocalipsis principalmente 18, a partir del versículo 4, dice: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, hablando de Babilonia, hablando del sistema, hablando de lo que hoy está operando en el mundo y que va a estar operando hasta la gran tribulación. Oí otra voz del cielo que me decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. De manera que está citando que Dios va a derramar plagas. Por lo cual dice, en un solo día vendrán sus plagas. Muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego. Entonces el juicio a Babilonia también forma parte de todo este paquete de juicios que se van a estar derramando en este tiempo final y que nos advierte ahí que nos escondamos, salgamos de allí, precisamente porque Dios nos quiere tener a salvo. Este es el tema que se repite también en esos capítulos 24, 25, 26, etcétera, de Isaías. Estudiadlos cuando podáis. Es muy importante, es muy interesante que entendamos lo que es ese tiempo final que conocemos en términos generales como tiempo de tribulación o tiempo de gran tribulación. Entonces, encontramos tiempo de liberación y en ese proceso vemos como Dios derrama los juicios y Dios va a usar a los dos testigos, por ejemplo, de Apocalipsis 11, a las órdenes que da cuando hay la persecución de la bestia o del dragón contra la mujer de Apocalipsis 12, y nos está diciendo que huye al desierto, es decir, él sigue una tecnología paralela que es, hay persecución por parte del anticristo y hay una huida al desierto por parte de los creyentes para que no les llegue los juicios que Dios va a estar derramando en ese momento contra el sistema del anticristo, contra la bestia. Por eso aparecen los dos testigos que están derramando plagas, tal y como nos decía aquí. Y finalmente, ese sería el punto número 7, será un tiempo de liberación del pueblo de Dios. Podemos verlo en dos direcciones.
Por una parte, la liberación que viene cuando el pueblo es guardado en el desierto o el pueblo se esconde, huye a las montañas, se va a lugares solitarios. Es la misma idea, el mismo concepto de desierto. Y de esa forma encuentra una salida, encuentra una protección de las plagas y de los juicios de Dios. Y por otro lado, la liberación viene también mediante la segunda venida de Jesús, el regreso de Jesucristo, que viene precisamente para resucitar a los muertos. Y si nos fijamos y leemos todo este material que estoy apuntando aquí, como Isaías 26, que todo apunta, y los demás textos también, todos apuntan a que justo cuando se acaba esta prueba para los creyentes, que conocemos como la gran tribulación o la gran persecución, Jesús regresa. Lo había dicho Jesús en Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Estamos en el Salmo 30, perdón, en el capítulo 24 de Mateo, versículo 31. La luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y veremos que el Hijo del Hombre desciende con sus santos ángeles, con poder, con tremendo poder y gloria, con gran voz de trompeta, para reunir a sus escogidos, dice, de los cuatro vientos, de toda la tierra. Va a resucitar a los muertos, como después Pablo explicaría en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, de que no nos compungiéramos con la vista puesta en que vendrá el Señor, vamos a resucitar todos y habremos recuperado a los seres queridos, estaremos con ellos para siempre, estaremos con el Señor, etc. El concepto es resurrección y arrebatamiento, es decir, el final de la tribulación es también el momento de que hay una resurrección de los muertos y una reunión, como Pablo escribe en 2 de Tesalonicenses 2, una reunión en los aires con él para estar ya de ahí en adelante para siempre con el Señor. Bueno, así que esto creo que nos puede dar una idea más completa de que cuando hablamos de gran tribulación es un tiempo muy específico, limitado, que es el último, que ocurre al final de la historia de la humanidad, tal y como la hemos conocido hasta ahora, que acaba con el anticristo, acaba con la bestia. Quiero decir, también ellos van a terminar siendo destruidos como parte del juicio en la batalla de Armagedón. En fin, todo esto se va a estar dando en ese tiempo final que para nosotros concluye con el regreso de Jesús. Porque una vez que hayamos resucitado o hayamos sido arrebatados, entonces ya para nosotros terminó la gran tribulación. Y lo que resta, podríamos decir, eso es la ira de Dios, son las copas de la ira, que serán breves, que será poco tiempo. Pero lo que es la gran tribulación o gran persecución, para nosotros ya habrá concluido porque el Señor habrá regresado y nos habremos ido con Él. ¿Cuándo? Al final de ese periodo de angustia o de persecución, de gran persecución. Dios os bendiga. Solamente quería dejaros estas cositas ahí claras para que aquellos que tienen dudas de, bueno, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de gran tribulación? Pues estamos hablando principalmente de esto. No lo hemos podido cubrir todo en detalle porque nos llevaría muchísimo tiempo y ya se nos ha alargado el vídeo. Que el Señor os bendiga.